Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Muéstrame tu voluntad, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás.
Hola, un gusto poder encontrarnos una vez más. Creo que Dios tiene una palabra que pueda llevar vida, esperanza, salud, sanidad, bendición a cada una de las familias que podamos estar atendiendo. Quiero darles una palabra de ánimo para que en este año, recuerde que es el año de la fructificación, que tú creas, que tú esperes y que tú trabajes para cosechar todo el fruto que el Señor quiere darte, y que este año 2021 tu célula pueda crecer, pueda multiplicarse, que pueda ganar nuevas personas, que puedan abrir nuevas células en tu red. Recuerde, ese es un año de la fructificación, y si Dios lo dijo y tú lo crees y tú lo declaras, ten por cierto que será una realidad. El tema para esta semana se encuentra en Lucas capítulo 5, del 17 al 26. San Lucas capítulo 5, del 17 al 26. Y voy a dar lectura, dice la palabra. Y aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. El tema para esta semana es fe para ser perdonado y sanado. Fe para ser perdonado y sanado. En los evangelios vemos que muchísima gente se acercó a Jesús buscando solución a sus necesidades, diferentes problemas de salud, problemas de familiares, económicos, etc. Aún el día de hoy muchas personas se acercan a Jesús, buscan a Jesús para buscar una solución, para encontrar una salida a las necesidades que están agobiando su vida. La buena noticia es que Jesús quiere y puede ayudarnos, pero Él no solo quiere satisfacer la necesidad inmediata que el ser humano tiene, sino que Él quiere traer una restauración total a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. La salvación que Jesús ofrece es una salvación integral. Así que, aunque la gente muchas veces viene solo por una situación, el corazón de Dios es restaurar a la persona en su totalidad. Y hoy vamos a aprender sobre la fe para ser perdonados y sanados. Lo primero está en los versículos 17 al versículo 20, dice así: y aconteció un día que Jesús estaba enseñando, y estando sentados los fariseos y doctores de la ley,
los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder de Dios estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de ellos. Y al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Lo primero que destacamos en esta historia es la fe hace que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. La fe es lo que activa el poder de Dios a nuestro favor. En esta historia y en muchos pasajes de la Biblia se nos enseña que la fe verdadera es aquella fe que actúa, que obra, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo. Santiago capítulo 2, 20 al 23. Dice así, escuche. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La fe verdadera, la fe bíblica, no es un sentimiento, ¿verdad? No es que sientas bonito, no es que de pronto sientas un hormigueo y tienes fe. Tampoco la fe es una creencia, decir, bueno, yo creo, yo supongo que creo. No. En la Biblia, la fe se expresa o se manifiesta a través de nuestras acciones. Sabemos que una persona tiene fe por la manera que actúa. Y el ejemplo que acabamos de leer en Santiago es el ejemplo del padre de la fe, Abraham. Y dice la Biblia que Dios le da una orden a Abraham. Dios le habla y le dice que fuera al monte Moriah y ahí ofreciera en sacrificio a su único hijo. Y Abraham ciertamente quizás haya sido difícil, dolorosa la orden que recibió, pero él expresó su fe en el momento que actuó. Dios vio que él tenía fe porque Abraham puso a su hijo sobre el altar. Abraham tomó el cuchillo en su mano y al momento que iba a quitarle la vida a su hijo, por obedecer, por confiar en la palabra que Dios le había dado, entonces le dijeron: detente. Era una prueba y la has pasado. Entonces la fe se demuestra. Tristemente, muchas personas el día de hoy dicen que tienen fe, pero solo son palabras, solo son creencias. Recuerde, la fe verdadera, la fe que mueve la mano de Dios a tu favor, se expresa a través de las acciones que tú haces. Estas personas que llevaban a su amigo paralítico, lo llevaban cargado, 4 personas en una camilla, en un camastro. Y ellos, cuando llegaron a la casa donde estaba Jesús, se toparon con un gran obstáculo. La casa estaba llena, estaba abarrotada de personas. Ya no había forma de poder llegar a Jesús. No había manera de entrar, de abrirse paso entre la multitud que estaba en esa casa. Y entonces, en un acto de fe, alguno de ellos tuvo la idea de subir al techo, a la azotea de la casa. Y subieron al hombre paralítico, lo subieron al techo. Y llegando al techo, dice que era un tejado, eran tejas, ¿verdad? Quizás algunos de ustedes conocían o conocieron las casas que tenían techos de teja. Yo, de niño, yo viví en la casa donde yo viví, era de techo de teja, ¿verdad? Entonces ellos subieron al tejado y ahí empezaron a quitar las tejas y abrieron un boquete y de ahí y bajaron
con cuerdas al camastro, al hombre paralítico, y para que pudiera verlo Jesús, ¿verdad? Entonces ellos, a través de su acción, ellos, a través de lo que hicieron, demostraron que tenían fe. Por eso dice la Biblia ahí, y viendo Jesús la fe de ellos. Ahora, no es que Jesús vio una luz alrededor de ellos, no. No es que Jesús vio que había una nube envolviéndolo, no, sino que Jesús vio que tenían fe por las acciones, cuando vio que abrieron el boquete, cuando vio que bajaron con cuerdas el camastro. Él vio que tenían fe. La fe se expresa en acciones, ¿verdad? Y si tú quieres mover la mano de Dios a tu favor, necesitas que tu fe se exprese a través de acciones. La Biblia dice en Hebreos 11:6, Hebreos 11:6 dice así, voy a leer en la Nueva Versión Internacional. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Quiero que entendamos esto. Sin fe, sin la fe bíblica, sin la fe que actúa, es imposible obtener algo de parte de Dios. Es interesante que en el versículo 17 de aquí de Lucas, en versículo 17 dice que mientras Jesús estaba enseñando delante de toda la gente, dice que el poder, el dunamis, el poder sobrenatural de Dios estaba con él para sanar. Sí, o sea, mientras la gente estaba allí escuchando, el poder de Dios estaba en Jesús listo para sanar. Yo creo que ese día había varias personas con necesidades. Yo creo que ahí, en esa multitud que estaba ahí, en ese hogar, había gente enferma, gente que tenían situaciones difíciles y que estaban ahí porque tenían la esperanza que Jesús los sanara, que Jesús los ayudara. Sin embargo, muchos eran como curiosos, estaban ahí como de curiosos a ver qué pasaba. Había otros, como los líderes religiosos, que estaban ahí, que estaban solamente pendientes para juzgar, para criticar, para difamar a Jesús. Todas esas personas, aún los que tenían necesidad, aún los curiosos, aún los que estaban ahí para criticar, ese día no recibieron ni un milagro. Ese día el poder de Dios que estaba en Jesús simplemente no pasó nada, ¿verdad? Así como llegaron, así regresaron a sus casas. Ese día solo una persona fue sanada. Ese poder de Dios que estaba en Jesús fue derramado, fue impartido al hombre que llegó paralítico, porque él tenía, ellos, sus amigos, y él tenían la fe correcta para activar el poder de Dios. Así que la fe es indispensable para relacionarnos con Dios. Dice Hebreos, hace un momento lo leí, que el que se acerca a Dios tiene que creer dos cosas. Número uno, que Dios existe, que Dios es real. Y número dos, debe creer que Dios recompensa a quienes lo buscan. Así que yo te invito en ese año a desarrollar ese tipo de fe. Una fe que actúa. Es un ejemplo. Dice Dios que este es un año de fructificación. Dice Dios que este es un año donde los corazones están listos y que debemos de ganar almas para Él. Entonces tú puedes decir amén, amén, pero no hacer nada. O sea, si tú dices amén y no haces nada, no tienes una fe bíblica. Va a pasar el 2021 y vas a decir, bueno, dijeron que era el año de fructificación y no pasó nada. No creció mi célula, no hubo ni un convertido. Entonces, la verdadera fe no es solo oír lo que Dios dice,
sino actuar en consecuencia de lo que Dios dice. Entonces, si tú le crees a Dios, tú vas a movilizarte, tú vas a hablar, tú vas a compartir, tú vas a hablar a las personas, tú le vas a dar tu testimonio, tú vas a estar evangelizando. Y en ese acto de fe, de actuar, de llevar la palabra, entonces moverás la mano de Dios a tu favor y cosas grandes, cosas maravillosas sucederán en tu vida y en tu ministerio. Así que la fe verdadera actúa, no podemos quedarnos pasivos. Es tiempo de caminar, de hacer que la fe obre. Lo siguiente que quiero destacar está en los versículos 20 al 24 y dice así: y al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lo segundo es que la fe en Jesús, cuando tú crees y actúas, trae el perdón de nuestros pecados. Creo que fue una sorpresa tanto para el hombre paralítico como para sus amigos que estaban ahí en el techo, ahí mirando lo que iba a pasar. Creo que se sorprendieron cuando Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo: tus pecados te son perdonados. Porque ellos, todo lo que ellos estaban haciendo, todo las acciones que llevaron a cabo para que el hombre enfermo estuviera frente a Jesús, tenía un objetivo: que él pudiera caminar. Ellos no estaban buscando otra cosa. Ellos solamente, su anhelo, su deseo era que el hombre pudiera caminar, que ya no siguiera postrado en su cama. Por eso, cuando escucharon: tus pecados te son perdonados, como que se sorprendieron. De hecho, no solo ellos se sorprendieron, sino dice que los líderes religiosos que estaban ahí, escuchando y juzgando todo lo que Jesús decía, empezaron a pensar en su corazón y decían: este está diciendo una blasfemia. Lo que él está diciendo es algo terrible, algo malo, algo equivocado. Decían: el único que puede perdonar los pecados es Dios. Obviamente porque ellos no creían, no aceptaron que Jesucristo fuera Dios. Lo que ellos pensaron es verdad: el único que puede perdonar pecados es Dios. Mire lo que dice el Salmo capítulo 32, versículo 5. Dice, habla David después de haber pecado: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que el único, en la Biblia, el único que puede perdonar el pecado del ser humano es Dios, ¿verdad? Todo esfuerzo que uno haga para borrar la mancha, para borrar la contaminación del pecado, es inútil, ¿verdad? Muchos tratan de que sus pecados sean limpiados, sean quitados a través de la religión, pero la religión no puede perdonar pecados. Algunos, para callar su conciencia, para que su conciencia no los acuse, tratan de hacer obras buenas, obras de caridad, tratan de ayudar a la gente necesitada.
pero aún esas buenas acciones no pueden perdonar el pecado. Mire lo que dice Jeremías capítulo 2, versículo 22. Dice así: aunque te laves con lejía. La lejía es un ingrediente que se usaba en la antigüedad para sacar las manchas más difíciles, ¿verdad? Era muy potente para quitar las manchas. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de ti. O sea, nuestros esfuerzos para quitar, para borrar la mancha del pecado es inútil. Es imposible que nosotros, los seres humanos, hagamos lo que hagamos, intentemos lo que intentemos. El pecado permanece, el pecado sigue estando ahí, afectando, dañando, corrompiendo nuestra vida. El pecado es la barrera que se interpone entre Dios y el ser humano. Romanos 3:23, en la Nueva Versión Internacional, dice así: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. El pecado es algo muy grave, es algo sumamente grave. El pecado crea una barrera divisoria entre Dios y el hombre. Y aunque el hombre intente alcanzar a Dios, y aunque el hombre intente apropiarse del amor, de la gracia, del favor, de la misericordia, de la bendición de Dios, esa barrera le impide, es un obstáculo, no le permite tener acceso a las bendiciones que Dios tiene para la persona. Un ejemplo es lo que le pasó a Adán y a Eva. Recuerden que ellos vivían en un paraíso. Era un lugar maravilloso, había abundancia de comida, había armonía, había paz. En ese lugar no había enfermedad porque había un árbol que se llamaba el árbol de la vida. Y si el hombre en algún momento se enfermara, solamente tenía que agarrar de ese árbol y comer y viviría para siempre. O sea, era un lugar maravilloso, era un lugar único, un lugar donde no hacía falta nada, donde el hombre podía vivir en plena felicidad. Tristemente, cuando ellos desobedecen, cuando ellos pecan y desobedecen los mandamientos de Dios, son expulsados del paraíso, son echados fuera. Y la Biblia dice que Dios puso a un querubín con una espada de fuego, y ese querubín era el que cuidaba el perímetro, de tal manera que el hombre ya no podía acercarse, él ya no podía volver a entrar a ese lugar de bendición, el hombre ya no podía volver a disfrutar de todas las bendiciones y privilegios, de toda la paz, de la abundancia, de la salud que había en el paraíso. Quedó fuera del paraíso y no tenía acceso, no tenía manera de poder llegar, de poder accesar. Así como Adán, todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros hemos hecho cosas incorrectas, hemos violado la ley de Dios, hemos desobedecido sus mandamientos, y eso es algo sumamente grave. Y eso es algo que ni tú ni yo, por mucho que nos esforcemos, podremos quitar, y eso nos limita. Por eso las bendiciones, por eso el favor, por eso la gracia, por eso la misericordia de Dios está fuera de nuestro alcance. No podemos llegar a ello. ¿Por qué? Porque hay una barrera. El pecado se levanta. Sin embargo, la buena noticia es que cuando somos perdonados por Dios, toda nuestra culpa y nuestra mancha desaparece. Es lo que dijo David, hace un momento lo leí, dice, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El único que puede perdonarnos, que puede limpiarnos, el único que puede quitar esa barrera que nos separaba de la bendición de Dios, que estaba estorbando que nosotros tengamos acceso al favor de Dios. Cuando somos perdonados, somos limpiados, eso es borrado. Toda nuestra culpa,
toda nuestra mancha desaparece. Y ahora, cuando ocurre el perdón de Dios, ahora somos aceptados como sus hijos. Eso es algo maravilloso que nuestra mente humana no alcanza a comprender en la magnitud de eso, ¿verdad? En el momento que somos perdonados a través de la fe en Cristo, Dios nos recibe como sus hijos. Tenemos acceso a Él. Podemos disfrutar de su gracia, de su amor. Podemos recibir la herencia, todas las bendiciones que Él ha preparado. Ahora podemos tener acceso a ellas. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, del 3 al 7. Escuche la palabra, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Qué maravilloso, ¿verdad? El momento que tú confías, que tú crees, que tú desarrollas fe en Jesucristo, en ese momento tus pecados son perdonados. La barrera que te separaba de Dios es quitada y ahora tú eres recibido como hijo de Dios y tienes acceso a todas las bendiciones espirituales que están reservadas para los hijos de Dios, y ahora puede disfrutar los privilegios, puede disfrutar de todo el favor, de toda la gracia del Padre Dios sobre ti y sobre todos aquellos que creen. Por eso cuando Jesús le dice al hombre paralítico: tus pecados te son perdonados. Y él al principio se sorprendió, pero no alcanzaba a entender la inmensa gracia que le estaba siendo otorgada, ¿verdad? Que cuando uno recibe el perdón, ya tiene acceso a Dios. Y entonces ya puedes acercarte confiadamente a Dios. Y entonces ya puedes recibir de su mano las bendiciones. Porque lo que estorbaba, porque lo que impedía que tú llegaras al lugar de bendición ha sido quitado a través del perdón. Y ahora puedes disfrutar la bendición que Dios ha reservado para todos los que creen en su nombre, en Jesús. Lo tercero que quiero compartir es en los versículos 24 al 26. Dice así: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. La sanidad física es uno de los beneficios que disfrutamos como hijos de Dios. Cuando recibimos el perdón, la barrera del pecado se quita y ahora tenemos acceso, podemos llegar con confianza a Dios, podemos recibir su amor, podemos recibir su favor y su gracia. Y una de esas bendiciones es la salud, la sanidad de nuestras enfermedades. Isaías 53, 4 y 5 tiene una promesa maravillosa para cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice Isaías 53, 4, 5 que Él llevó nuestras enfermedades, tomó nuestras dolencias, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados.
Esa es la promesa para todos los que hemos sido perdonados a través de la fe en Cristo. Que un privilegio, una bendición es la salud. Que en la cruz Jesucristo conquistó la salud. Así que si tú estás enfermo en este momento, o si tú conoces a alguien que está enfermo en este momento, hay una buena noticia para esa persona. Si cree en Jesucristo, si entrega su vida, su corazón a Jesús, puede tener acceso no solo al perdón de sus pecados, sino también a recibir el milagro de la sanidad. En Mateo 8, 16 y 17 dice así: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo, Jesús, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Qué tremenda palabra. Así que cuando le traían a Jesús los endemoniados, los enfermos, él los sanó a todos. No hubo ni uno que no fuera sanado. Y entonces dice, para que se cumpliese lo que el profeta Isaías dijo, que él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así que yo te animo a activar esa fe. Así como has tenido fe para creer en Cristo, para recibir el perdón de tus pecados, debes de tener la misma fe para creer que Él te va a sanar ahora, en ese momento. Si tú crees, si tú confías en la promesa de la palabra, si tú tomas de esa gracia que Jesús conquistó en la cruz, tú serás sano. No importa el diagnóstico médico, no importa la gravedad de tu enfermedad, Jesucristo te va a sanar si tú crees en Él. Aún el día de hoy, aún hoy, podemos experimentar el poder de Dios para sanarnos. Eso no es solo del pasado, es para el día de hoy. Miren lo que dice Santiago capítulo 5, 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, es decir, lo sanará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Una vez más se menciona la relación que hay entre el pecado y la enfermedad. Ahora quiero aclarar que no toda enfermedad es por causa del pecado, ¿verdad? Pero sí, la Biblia afirma que muchas enfermedades tienen su origen en el pecado que se ha cometido. Por eso dice ahí que si alguien está enfermo, que si alguien que cree en Jesús está enfermo, que en un acto de fe, recuerde que la fe debe de actuar, de eso en acción, ¿verdad? Que en un acto de fe debe llamar a sus líderes espirituales, debe de pedirles que oren por él. Y los líderes espirituales, antes de orar por la persona que está enferma, deben de preguntar, deben de indagar si esa persona ha hecho algo incorrecto, si esa persona ha desobedecido algún mandato, ha hecho algo que Dios no quería que hiciera. Porque recuerden que el pecado es una barrera, es un estorbo. Entonces, aun si los líderes espirituales oran con fe, pero la persona tiene un pecado oculto, tiene un pecado escondido y no lo confiesa, no se arrepiente, entonces esa persona no va a recibir su sanidad. Yo recuerdo claramente cuando una vez oramos con los profetas por
un hombre que tenía sus 2 riñones, ya no le funcionaban, un hombre muy joven y lamentablemente estaba muy mal de salud, estaba sufriendo mucho. Y su hermano de él pidió que oráramos por ellos. Entonces, esta persona no era cristiana, no había creído en Jesucristo. Pero bueno, su hermano, tratando de ayudar, tratando de que Dios hiciera un milagro en la vida de él, lo trajo para recibir oración de sanidad. Y al orar, uno de los profetas dijo que veía que él tenía un libro, ahí en su cuarto había un libro, que en ese libro había figuras como símbolos satánicos, que era un libro incorrecto, y que es eso que él estaba haciendo, eso que él estaba practicando, que era la causa de que estuviera enfermo. Entonces yo le pregunté al joven, porque era un hombre joven, le dije, oye, tú tienes ahí en tu casa, tienes en tu cuarto un libro de magia negra, de satanismo, un libro que tenga símbolos satánicos, tú estás practicando esas cosas. Y él dijo, no, yo no sé de qué me hablan, yo no sé. Y él lo negó, él no quiso aceptar eso. Entonces, otro de los profetas me dice, aunque oremos por él, él no va a pasar nada, no va a ocurrir nada porque él insiste en ocultar, en esconder su pecado. Entonces volví a preguntarle al joven y me volvió a negar. Entonces su hermano, el que lo había llevado, él sí era cristiano, empezó a llorar y le dijo, por favor, di la verdad. Le dijo, el otro día yo entré a tu cuarto, estaba buscando mis tenis, pensé que estaba ahí en tu cuarto. Dice, y cuando empecé a revisar, encontré ese libro que te están diciendo. Yo lo vi, es un libro de magia negra. Y tú tienes que arrepentirte, tú tienes que renunciar. Y le empezó a decir, y lamentablemente el joven le dijo, no sé de qué me hablas, estás inventando cosas, yo no tengo nada y todo. Así que lamentablemente llegó enfermo y se fue enfermo. No pudo tener acceso a la sanidad porque no estuvo dispuesto a confesar su pecado. Recuerde que el pecado es una barrera. Y por eso dice acá, si hubiere cometido un pecado, debe de confesar, debe de arrepentirse, debe renunciar, para que entonces la gracia sanadora de Jesucristo pueda llegar a su vida y pueda darle la salud que él o que ella necesita. Así que yo también te pido que si alguno de ustedes está haciendo algo incorrecto, si tú estás desobedeciendo alguno de los mandatos, alguna de las instrucciones que Dios nos ha dado en su palabra, yo te llamo a que te arrepientas. Yo te invito a que hagas un alto, que entiendas que, aunque nadie lo sepa, ¿verdad? Porque tú puedes decir, bueno, nadie se ha dado cuenta, nadie lo nota. Es que no se trata de que alguien se dé cuenta, no, Dios lo sabe. Y recuerda que el pecado levanta una pared y entonces aunque tú quieras recibir la gracia, el favor, la bendición de Dios, no pasa nada porque el pecado está bloqueando. Que por eso Jesús primero perdona los pecados de esta persona y acto seguido da su poder sanador sobre ella. Así que Dios nos llama al arrepentimiento. Si estamos mal, enderezar nuestro camino, abandonar el pecado, a renunciar a lo malo y a reconsagrar nuestra vida a Jesús. En ese momento somos perdonados y al ser perdonados podemos acercarnos con confianza y recibir la gracia sanadora, la gracia restauradora, el poder de Dios vendrá sobre tu vida y serás sano, serás salvo, serás libre, serás prosperado en todo lo que tú
hagas. Así que eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y yo le pido al Señor que esta palabra pueda llegar a tu corazón y que cuando tú prediques la palabra, que tengas la alegría de ver que personas puedan entregarle su vida a Jesucristo, puedan reconocer que han estado mal y que necesitan a Jesús, y al reconciliarse con Dios, entonces tendrán acceso a todas las bendiciones que están reservadas para los que creen en Jesucristo. Esa es la palabra. La fe en Jesús nos trae perdón y sanidad. Vamos a orar. Yo quiero que hagas un acto. Recuerda que la fe obra. Que hagas un acto de fe. Quizás tú estabas enfermo. Yo voy a orar por ti y quiero que tú pongas tu mano en la parte de tu cuerpo que está enferma. Que tú, por fe, pon tu mano en la parte de tu cuerpo enfermo. Y quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Invoco la promesa de Isaías 53, 4 y 5, que a través de tus llagas somos nosotros sanados, que a través de la sangre que brotó de tus heridas cuando te golpearon con el látigo romano, que esa sangre es la medicina, es la que quita, es la que elimina, es la que absorbe, es la que arranca toda enfermedad del cuerpo de tu pueblo. Ahora recibe el milagro, recibe la sanidad ahora en el nombre de Jesucristo. Que toda enfermedad sea cancelada, sea anulada, que toda enfermedad sea erradicada de tu vida. Ahora recibe la sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. También te invito que si hay algo en tu vida que no está bien, que si tú sabes que hay algo que necesitas corregir, que le pidas perdón al Señor, que te arrepientas, porque cuando tú confiesas tus pecados, Él te perdonará y tendrás acceso a las bendiciones que Él tiene reservado para los que le aman. Padre, y pido también porque traigas convicción de pecado en los corazones. Estamos en los primeros días de un año nuevo. Y Señor, como dice la Biblia, tenemos que cortar, despojarnos de todo peso de pecado, que debemos de renunciar a todo lo malo, a todo hábito, toda actitud, toda conducta incorrecta delante de ti. Y que podamos, Señor, dejarlo atrás, que podamos ser radicales para vivir en santidad, y que tú perdones nuestros pecados, que tú nos limpies, que tú nos purifiques, que tú nos santifiques, para que podamos acercarnos con confianza hasta el trono de tu gracia y recibir la ayuda, el respaldo tuyo en todo lo que hagamos. Que así sea, Señor. Tú nos haces un llamado a la santificación, y en un acto de fe nosotros lo hacemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Así que esta es la palabra que Dios tiene primeramente para nosotros, ¿verdad? Y después para entregarle a nuestros invitados y a las personas de nuestra célula. Le desafío a compartir la palabra. Invite a sus amigos, conocidos. Invite a aquellos que todavía no están cerca de Jesús, para que puedan recibir el perdón de pecados y la bendición que Dios tiene para sus hijos. Así que hable la palabra, crea la palabra y actúe en base a la palabra. Quiero recordarles que iniciamos este sábado la fiesta de las primicias. Pido ser puntuales, por favor. Cada persona que ha llamado a la iglesia ya le dieron una cita, un horario específico. Yo pido ser puntuales, porque recuerden que ya está agendado todo, ¿verdad? Así que por favor respete sus horarios y prepare su corazón para que Dios le hable, para que Dios le dé dirección para este año 2021. Les recuerdo que tenemos célula de niños. Por favor, si usted tiene niños pequeños, yo les pido que no los olvide.
que vea con ellos las enseñanzas, que pueda partir, recuerda lo que dice la palabra, instruye al niño en su camino. La niñez es el mejor momento para sembrar la semilla de la palabra de Dios. Así que si tienen niños pequeños, que póngales en la célula y siéntese con ellos para que reciban la palabra de Dios. Le recuerdo eso. Y recuerden nuestros cultos presenciales. Tenemos 2 cultos los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y seguimos con nuestro culto en línea, que son los domingos a las 6 de la tarde. Y una vez más le recuerdo de cuidarse, de guardar las normas sanitarias, sea sabio, cuídese usted, cuide a su familia y cuide a los demás. Les amamos y deseamos lo mejor. Dios les bendiga.